Imagínate esto. Estás en casa de tu amiga y te ofreces a salir a regar las plantas y de un momento para otro, a plena luz del día, ¡pum!, desapareces sin dejar ningún tipo de rastro. Suena historia de ficción, pero no es ficción. Otra vez la realidad superando a la ficción. No hace falta que os imaginéis una película de terror porque esto realmente lo vivió Cara Robinson Chamberlain y es el caso del que vamos a hablar hoy. Así que si quieres saber más, quédate para averiguarlo. Bienvenidos a todas y a todos a este nuevo video. Hoy vamos a estar hablando del caso de Cara Robinson Chamberlain, un caso de una chica que desapareció en el año 2002 a plena luz del día sin que nadie viese nada y estuvo secuestrada durante 18 horas y que logró escapar de su secuestrador. Antes de comenzar a hablaros del caso, como habréis leído del principio, en este vídeo se van a hablar de temas bastante sensibles como son el secuestro y bastantes temas fuertes. Lo que sí que me gustaría advertiros de nuevo es si sois personas sensibles o lo que sea y si queréis seguir viendo el vídeo, hacerlo bajo vuestra propia discreción. Este vídeo está basado en un caso real y contado con el mayor respeto del mundo hacia Cara y hacia toda la gente suya de su alrededor, así que bueno, sin estar dándole más vueltas a la intro, comencemos con el vídeo y con el caso. Antes de comenzar con el vídeo, creo que, bueno, estaría bien hablaros un poquito del contexto anterior del secuestro y lo que estaba pasando en ese momento por la vida de Cara. Bueno, para el momento de los hechos, Cara era una chica de 15 años. A todo esto, este caso ocurrió el 24 de junio del 2002. Pues bueno, Cara era una chica que en ese momento, como os comenté, tenía 15 años y esa noche se había quedado a dormir en casa de una amiga suya. A la mañana siguiente tenían que estar organizando los planes para ese día y tenían pensado ir a una casa que estaba en un lago que era como casa de otra amiga de ellas, pero antes de eso tenían que llamar a la madre de la amiga en la que se estaba quedando Cara a dormir, es decir, llamarla para preguntarle que a ver si tenían que hacer algo o si cualquier cosa, cualquier aviso antes de que se fuesen. A lo que la madre les dejó como recado nada más que regasen las plantas antes de que se fuesen. La amiga de Cara se metió a bañar y Cara se ofreció voluntaria para regar las plantas. Vale, para que os hagáis una idea, el jardín de la casa de la chica donde tenía que regar las plantas daba a una carretera. La carretera del vecindario, pues como era normal, iban pasando coches. Pero Cara se fijó en uno en específico que había vuelto ya 2 veces. Y eso se le hizo algo extraño. A todo esto, Cara, como es normal, era una chica de 15 años, estaba a punto de sacarse el carnet, estaba fijándose en los coches para ir pensando en cuál poder comprarse cuando se sacase la licencia de conducir. Pero sí que se le hizo una cosa extraña ver a ese coche que como que volvió una segunda vez. Y además ese coche de haber vuelto una segunda vez se detuvo en la entrada de la casa de esta chica, de la amiga de Cara me refiero. A todo esto se bajó un hombre del coche de unos 30 años más o menos, de una altura de unos 78 más o menos y de complexión media, que llevaba una carpeta en la mano y se acercó a donde Cara para preguntarle a ver si sus padres estaban en casa, a lo que ella respondió que no, y que además que esa no era su casa, era casa de su amiga, pero que tampoco estaban sus padres. Durante la conversación, Cara comentó que el hombre estaba totalmente tranquilo, no mostraba ninguna red flag, era todo como súper normal. No fue hasta el momento en el que le iba a entregar los folletos que ahí cambió drásticamente las cosas. Cara comenta que de repente sintió lo que viene a ser un arma apuntándole en el cuello, a lo que el hombre le dijo que la acompañase. Cara obviamente en esa situación se sintió obligada a entrar en el coche, a lo que el hombre la hizo entrar al coche y en la parte trasera, que era donde la había mandado a sentarse, había un contenedor de plástico a donde la mandó a meterse y después cerró la tapa de ese container, cerró la puerta, se metió y se fue. Cara instintivamente se quedó calmada y nos comentó que fue su mecanismo de defensa disociar en ese momento y mantenerse lo más calmada y cooperar lo máximo posible para que no le pasase nada e ir recopilando información lo máximo que podía, ya fuese la marca de cigarrillos que fumaba, cuánto tiempo pasaba entre el sitio del que la secuestraron hasta donde la iban a llevar, como información para luego podérselo dar a la policía, porque eso es otra cosa que comentó, que ella nunca perdió la esperanza porque ella sabía que iba a salir con vida de ese momento, de ese secuestro. Después de unos 15 minutos paró el coche, volvió a donde Cara, le ató las muñecas, le puso una mordaza y volvió a cerrar el contenedor y ya ahí sí que se la llevó a su apartamento donde la tuvo 18 horas secuestrada.
Durante esas 18 horas, Cara estuvo sometida a un montón de abusos, ya os podéis imaginar de qué tipo, y el hombre le dijo que estaría mirando las noticias para ver si alguien la buscaba y que después de él hacer lo que quisiese con ella, después le iba a dejar en un lugar abandonado y que ella supiese ya lo que hacer, que no le iba a decir nada, que era su decisión, si ir a la policía, si denunciar, era decisión suya. Sin embargo, Cara decidió que escaparía. A todo esto, mientras estaba dentro del contenedor, Cara sufrió un ataque de ansiedad que no le permitía respirar correctamente, a lo que el hombre le dijo que le quitaría la mordaza solamente si ella se mantenía en silencio. Ella le dijo que sí, le quitó la mordaza, le abrió la tapa para que pudiese respirar. Más tarde, cuando ya estaba en el apartamento, le dio una pastilla de Valium, que es una benzodiazepina, y le ató con esposas las muñecas a las patas de la cama. A lo que al rato la pastilla de Valium hizo su efecto, Cara se quedó dormida del tirón y a la mañana siguiente, cuando se despertó, se dio cuenta de que era esa su oportunidad para escapar, dándose cuenta de que su captor estaba durmiendo en ese momento. En ese momento, Cara hizo lo posible para liberarse de las ataduras que tenía y poder escaparse de ahí. A todo esto, ella sabía que si en el momento en el que salía corriendo su captor la veía, podría piu por la espalda. Pero si eso pasaba, sabía que alguien lo vería y avisaría a la policía. Así que no perdió la esperanza. Para que os hagáis una idea, el lugar donde vivía este hombre era como un complejo de apartamentos, a lo que fue salir, irse corriendo hasta que se encontró un coche donde pidió ayuda. Para el coche les contó a los hombres del coche la situación, quién era, le dio su nombre y los hombres le preguntaron que qué quería que hicieran y les dijo que les llevase a la comisaría. Al llegar a la comisaría, dijo: ya soy Cara Robinson, he estado secuestrada, y pues bueno, contó su historia a los policías que estaban en ese momento ahí. Y además toda la información que cogió la recopiló y se la dio a los policías y a los investigadores que estaban ahí en ese momento. Un investigador se la llevó de vuelta a ese complejo de apartamentos que os mencioné antes y le preguntó a ver si podría reconocer el apartamento exacto en el que ella estuvo secuestrada. A lo que Cara no pudo identificar exactamente cuál era, pero con información extra de el apartamento y todo eso, le preguntaron a un chico que estaba pasando por ahí con un carrito de golf, le dieron información acerca de cómo era ese apartamento y por suerte pudieron encontrar de quién se trataba ese apartamento. A todo esto proporcionó información sobre que en ese apartamento además vivía una mujer con cabello rojo, sobre los animales que habían y sobre el coche de este hombre que la secuestró. Y pues obviamente con toda esta información, como os mencioné, el chico del carrito de golf era el encargado de los apartamentos de esta zona, si no me equivoco, y logró identificar al hombre. A todo esto, a Cara después se la llevaron a la comisaría de vuelta donde su madre le esperaba, y mientras esperaba para que le hiciesen como análisis médicos por los abusos que había sufrido, le enseñaron una foto de un hombre y le preguntaron a ver si era ese hombre el que la había secuestrado. Y efectivamente Cara lo identificó. Este hombre fue identificado como Richard Markovanich. A todo esto, perdón si no he pronunciado el nombre bien, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. A lo que los investigadores fueron a investigar su apartamento y encontraron algunas cosas bastante perturbadoras, entre ellas recortes de 3 asesinatos que hubieron en Virginia hacía unos años atrás. A todo esto, mientras estaban mirando en su piso a ver qué encontraban, Richard estaba en busca y captura, a lo que se le encontró en Florida. Y os preguntáis, ¿qué estaba haciendo Richard en Florida? Si todo esto sucedió en otra zona totalmente diferente. Bien, lo que sucedió es que Richard tenía planeado verse con su hermana en un restaurante uno de esos días. A lo que la hermana, obviamente al enterarse que el hermano estaba en busca y captura, decidió llamar a la policía y avisar de lo que iba a pasar, de que se iban a ver en tal sitio. El plan de la policía era interceptarlo mientras estaban ahí en el restaurante. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Richard se tomó su copa en el restaurante y se dio de nuevo a la fuga. Mientras se daba a la fuga, hubo una persecución policial en la que estaba a unos 160 km por hora por una autopista, si no me equivoco, que era la L95 de Carolina del Sur a Florida, hasta que llegó un momento en el que Richard tenía un arma de fuego y a un costado de la carretera decidió quitarse la vida. A todo esto, esta carretera ya estaba en Florida, en una zona llamada Sarasota. La historia de Richard termina ahí, pero la de Cara recién empieza. Es una historia que, por lo que le sucedió, un montón de gente la conoce por eso, pero ella es más que eso y más que la chica que Fe vio.
que era lo que le repetía constantemente su autor, que la gente solamente le iba a conocer como la chica que fue vio, ¿sabéis? Pero ella es muchísimo más que eso, era muchísimo más que eso. Como os mencioné anteriormente, Richard fue identificado como el asesino de las otras 3 chicas en Virginia, que sus nombres eran, perdonad si miro hacia abajo, es que los tengo aquí apuntados porque no me los sé de memoria, pero sus nombres eran Katie Kristen Les y Sofía Silva. Después de unos años, Cara empezó a trabajar en el departamento del sheriff del condado de Richland, que fue la agencia que investigó toda su desaparición y todo su secuestro. Y cuando se graduó de la universidad, se convirtió en una diputada del departamento del sheriff del condado de Richland. Trabajó en recursos escolares y también investigaba casos de abuso infantil. Y estuvo trabajando como defensora de víctimas hasta el nacimiento de su primer hijo. Y pues bueno, esta ha sido la historia de Cara. Espero más o menos haberme explicado, espero que hayáis entendido la historia y bueno, os dejaré también las redes sociales de Cara por aquí y en la descripción para que podáis ir a seguirla o echarle un vistazo, ya que actualmente tiene un blog en el que habla del secuestro o hace como actividades y cosas así para ayudar a otras personas. Y también ha participado en bastantes entrevistas y documentales, y de hecho hay una película que habla de del secuestro, que os dejaré aquí el nombre porque no me acuerdo ahora mismo, pero está muy bien la película si os la queréis ver y así entenderlo mejor. Y también está subida en su Instagram la historia en inglés. Os dejaré también las fuentes donde he sacado toda esta información en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Decidme si os ha gustado que hable de este caso, si os gustaría que hablase más de más casos misteriosos, más casos de este tipo. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.